Carlos Veloz, bienvenido, primera vez en vivo en este canal, Dios te bendiga. Ay, perdón, Cristian, no, estoy dormido. Cristian, estabas vos, Cristian, después Santiago Católico y después Carlos, perdón. Disculpa, Cristian, no te, perdón. Ahí estoy compartiendo pantalla, por favor, si puedes agregar mi pantalla, te agradecería mucho, quiero hablar con evidencia. Muchas gracias. Vemos que, comienzo, ¿no? Vemos que en Hebreos capítulo 1, versículo 3 se utiliza una palabra que está en el mismo libro de Aristóteles de Metafísica, que se llama el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. No porque el autor de Hebreos haya hablado o haya escrito la palabra sustancia, que hace canónico el libro de Metafísica de Aristóteles, es el mismo ejemplo que dio nuestro amigo Sacrosantum. ¿Sí? Es que cuando hay algunas palabras alusivas de algunos libros apócrifos, indirectamente estos libros apócrifos se tienen que formar canon. No se prueba porque Pablo acá también utiliza un libro que era utilizado por Aristóteles, no por eso el libro de Aristóteles se hace canon. ¿Sí? Entonces tenemos que saber diferenciar lo que es las palabras usadas por los judíos y los libros canónicos de los judíos. Ya había puesto la evidencia. El mismo Jesucristo dijo que desde la sangre derramada de Abel, libro de Génesis, hasta la sangre derramada de Zacarías, que es el último mártir de uno de los últimos libros de los hebreos, se le demandará señalar esta generación. Debería haber dicho Jesús, desde la sangre de Abel, justo de Génesis, hasta la sangre de los mártires macabeos, se le demandará señalar a esta generación, para que quede comprobado que dentro de la mente de Jesús, Macabeos era un libro inspirado para contar la sangre derramada de estos mártires. No lo estaba. Jesús no menciona a los macabeos, menciona el último mártir del libro de la Biblia hebrea de los judíos. Esto ya lo dije solo como puntualización. De hecho, el tema de la infalibilidad, cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a lo que dice Luis Bermejo, citando a Tierney, dice, a finales del siglo XIII, el enigmático franciscano Pedro Olivi propuso la doctrina completamente nueva de la infalibilidad del papal. Defiende esto argumentando que la primacía de jurisdicción que le fue otorgada a Pedro incluía su propia infalibilidad personal y que la indefectibilidad de la Iglesia implica necesariamente la infalibilidad de su cabeza. Olivi afirmó la infalibilidad papal como un medio para garantizar que sus sucesores no alteren el concepto franciscano de pobreza, respaldado por la bula del Papa Nicolás III. Nota con esto. Sin embargo, Juan XXII, otro papa, que se dio cuenta claramente que esta infalibilidad, lejos de aumentar la soberanía del papa, restringiría severamente su libertad, ya que cada papa estaría sujeto a las decisiones inalterables de sus predecesores. La rechazó sin contemplaciones como una doctrina pestilente y audacia perniciosa. Un papa yéndose en contra de los deseos de infalibilidad de otro papa, al darse cuenta que tendría que estar sujeta a las decisiones de sus antecesores, sin dejar que la palabra de Dios lo pueda corregir. Y esto es lo que nosotros estábamos de alguna manera diciendo, porque producto de ello, ¿qué constructo nos sigue, no? Esta declaración. Esto es, de hecho, la bula Unam Sanctam, emitida por el Papa Bonifacio VIII, que dice lo siguiente, y esto no podemos decir que es el deseo bíblico que tiene Cristo sobre nosotros, dice él al final de su bula, ¿no? Declaramos, decimos, definimos y pronunciamos que someterse al romano pontífice es de toda necesidad para la salvación de toda humana criatura. Acá se le está dando que someterse a un ser humano es necesario incluso para la salvación de una humana criatura. Esto no lo dijo un evangélico, esto lo dijo un papa tratando de usar su poder sobre todos los demás. Y ya nos estamos yendo mucho en cuanto, si puedes retirar mi pantalla, que voy a cerrar la idea, Horacio, por favor. Ahora, finalizo la idea. ¿Por qué menciono esto y por qué pongo estas evidencias? Porque nosotros no podemos, jactándonos de autoridad, tratar de ir en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y termino citando lo siguiente. A ver, y esto ya lo dijimos. Pablo era autoridad de la iglesia de Galacia, ¿sí? Pero Pablo no se jactó en su autoridad como apóstol y líder de la iglesia de Galacia para que por su autoridad se proponga lo que se proponga. La gente tenía que someterse a su autoridad. Pablo anatemiza su autoridad diciendo, más si aún nosotros, en Gálatas 1:8, ¿no? O un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Pero ¿a quién se está refiriendo Pablo? A su autoridad como apóstol de los gentiles, de la iglesia de Galacia. Acá tenemos un grupo esta es mi última participación porque hay cosas que tengo que hacer. Acá tenemos un grupo de amigos católicos que están jactando su valía en la autoridad de un hombre. Nosotros, evangélicos, bajo los calificativos que nos quieran poner, jactamos nuestra valía en la autoridad de Jesucristo y su palabra. Ustedes saquen sus conclusiones. Es lo que tengo que decir. Gracias. Ahí los dejo con Edgar. Un saludo. Gracias, Cristian, por tu presencia acá. El orden que propongo, si estamos de acuerdo, porque trato que sea uno y uno para ya hacer el cierre final, me llamo 1 hora y media, y esto iba a ser un análisis de lo que fue el diálogo de Edgar Pacheco con Alarcón. Querían, así como ayer analicé la retórica, hoy quería analizar puntos de lógica nada más, que creo que cada uno tuvo su fuerte, su pro y su contra, como todo ser humano. Bueno, cuestión que no puedo ser injusto. Si dejo subir un evangélico, tengo que dejar subir un católico, y si dejo subir un católico, tengo que dejar subir un evangélico, si no estoy parcializando lo que es una enseñanza. Entonces, si estamos de acuerdo, me gustaría que ahora vaya Santiago Católico, por orden de llegada, Carlos Veloz, Wes, que es católico, y Edgar Pacheco, si estamos de acuerdo, y cerramos hoy de vivo. Le pido, por favor, 3-4 minutos, sin calificativo a los panelistas y al público, por favor, sin falta de respeto a ninguno, no sé ya en qué idioma pedirlo, y simplemente tratando de no irnos de tema. Acá la discusión es, bueno, a ver, falacia de autoridad, falacia de circularidad, cada uno cómo va respondiendo, hasta quién tenemos por autoridad, quién tenemos por escritura y cómo vamos desenvolviendo esta armonía entre iglesia y palabra de Dios. En esos cánones, en esos marcos, tratemos de dar la tesis. Te escucho, querido amigo. Dios te bendiga, Santi, y gracias por estar. Dale, bueno, gracias, Horacio. ¿Se me escucha ahí, no? ¿Se me escucha bien? Bien, bueno. Sí, en primer lugar, la iglesia, además de católica, es apostólica, ¿no? Los protestantes, digamos, no se van a poder remontar a los apóstoles en una sucesión, a menos que ellos me digan que son de la iglesia ortodoxa y que poseen una sucesión. Obviamente no lo son, ninguno acá es de la iglesia ortodoxa, y tampoco van a poder remontar una sucesión hasta los apóstoles, ¿no? Entonces, primero es eso, la iglesia, como recién dijo Cristian Izquierdo, nosotros no vamos a seguir a hombres, pero lamentablemente para él la iglesia está constituida por hombres, instituida por Jesucristo, que son los mismos apóstoles. Entonces, sí o sí, Cristo dio la autoridad a los apóstoles para que ellos puedan tener esa autoridad al ser guiados por el Espíritu Santo, y así también sus sucesores, ¿no? Entonces, a menos que me digan que son ortodoxos y tienen una sucesión apostólica, yo podría, digamos, entrar en una conversación de la apostolicidad de la iglesia, porque muchos dicen acá yo soy católico, pero la iglesia, además de ser católica, es apostólica. Entonces, la apostolicidad de la iglesia vamos a discutirla con aquellos que realmente remonten sus orígenes a un varón apostólico, ¿no? Así como decía Tertuliano. La cuestión acá es la siguiente. Benedicto XVI va a concluir de que los protestantes, incluso hasta podría llegar a ser los anglicanos, que intenten remontar sus orígenes, pero bueno, no lo van a tener. Hay una discusión con los anglicanos, pero lamentablemente para ellos no tienen origen apostólico. Así que la iglesia está constituida por hombres para este lamento de aquellos que dicen no, los hombres. Bueno, yo quería poner acá, si puede ser, Horacio, compartir un escrito de San Agustín. Mira, y esto es para cerrar con el tema del canon. Me gustaría que podamos... Esto va a ser mi única intervención y creo que el argumento de San Agustín es totalmente lógico para poder probar este tema, ¿no? Del tema del canon. Primero, ¿qué le sujeta a San Agustín a la Iglesia Católica? Dice, dejando de lado la purísima sabiduría, no vamos a leer todo, pero vamos a hacer un resumen. La purísima sabiduría a cuyo conocimiento solo llegan en esta vida a unos pocos, ¿no? Dice, aún dejando de lado, repito, esa sabiduría que vosotros no creéis que se halle en la Iglesia Católica, hay muchas otras cosas que me sujetan en su seno, dice. Primero, me sujeta el consenso de los pueblos y las naciones,
me sujeta su autoridad incoada con milagros, nutrida con la esperanza, acrecentada con el amor, asentada con la antigüedad, y me sujeta a la sucesión de sacerdotes, desde la misma cátedra del apóstol Pedro, a quien el Señor confió después de su resurrección, el pastoreo de sus ovejas hasta el episcopado actual. Me sujeta finalmente el mismo nombre de católica, que no sin motivo solo esta iglesia obtuvo entre tantas herejías. Así no obstante que todos los herejes quieren llamarse católicos. Cuando algún forastero pregunta ¿dónde se halla la católica?, ninguno de ellos osa indicarle la propia basílica o casa, ¿no? Por tanto, estas cadenas de nombres cristianos tan numerosas y tan fuertes sujetan a la iglesia católica al hombre de recta fe. Bien, bueno, eso es lo que le sujetaba a la iglesia católica. Pero vamos a ver el argumento del canon. Miren esto. San Agustín luchaba contra Manes, tenía discusiones contra Manés, que era supuestamente el fundador de los maniqueos, ¿no? Manés se decía apóstol. ¿Bien? ¿Por qué se decía apóstol o por qué fundamentaba su apostolicidad Manés? ¿En qué la fundamentaba? Más que por qué, sino en qué. En las escrituras. Mira lo que dice San Agustín acá. Dice, Manés, apóstol de Jesucristo por la providencia de Dios Padre. Estas son las palabras saludables que mandan de la fuente perenne y viva. Dice San Agustín, pregunto, ¿quién es este Manés? Respondéis, el apóstol de Cristo. San Agustín dice, no lo creo. No tendrás ya que decir o hacer. Me prometes la ciencia de la verdad y ahora me obligas a que crea lo que ignoro. Quizás me leas, mira lo que dice San Agustín, quizás me leas en el Evangelio e intentes mostrarme en él quién es Manés. Y si te encontrases con alguien, observen esto, que aún no cree en el Evangelio, ¿qué harías si te dijese no lo creo? ¿Qué harías si yo les digo a los protestantes, por ejemplo, yo no creo que su organización o su conjunto sea de carácter apostólico? Ellos me dicen, yo te lo quiero encontrar en el Evangelio. Pero ¿qué pasa si alguien no cree en el Evangelio, como dice San Agustín, y te pregunta, ¿qué harías si te dijese no lo creo? Y ahí viene lo de San Agustín. Yo en verdad no creería en el Evangelio si no me lo impulsase a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Por tanto, si obedecía a los que me decían que creyese en el Evangelio, ¿bien?, ¿por qué no obedecer a los que me dicen no le creas a los maniqueos? Elige lo que quieras. Si dice, crea a los católicos, ellos me amonestan que no te otorgue la más mínima fe. Por tanto, creyéndoles a ellos, no puedo creerte a ti. Y si dices, mire la otra postura, no le creas a los católicos, no obrarás rectamente al obligarme a que crean a Manés en virtud del Evangelio, porque he creído en él por la predicación de la católica. Si por el contrario dice, hiciste bien en creer a los católicos cuando alaban el Evangelio, pero no hiciste bien en creerlos cuando vituperan a Manés, ¿me crees tan necio como para creer lo que tú quieras y no creer lo que tú no quieras, sin dar razón alguna? Mi comportamiento es mucho más justo y más claro al no pasar por ti, dado que al menos una vez he creído a los católicos, a no ser que en vez de mandarme a creer, me hagas saber algo con toda claridad y evidencia. En consecuencia, si has de darme alguna razón, ahí termino, si has de darme alguna razón, deja de lado el Evangelio, porque si te agarras del Evangelio, yo me agarraré a aquellos por cuyo mandato creí en el Evangelio y por cuya orden en ningún modo te creeré a ti. Guarda con el argumento de San Agustín. Puedo seguir, pero bueno, voy a dejar acá porque se me va a ir mucho el tiempo. Gracias. Te agradezco, Sandy, si no se nos va a ir en tiempo y después cada uno va a tener derecho también a tener su misma extensión. Carlos Veloz, primera vez que estás aquí en vivo, Dios te bendiga y bueno, escuchamos tu postura y tu opinión al respecto. Bueno, gracias por permitirme, Horacio, estar acá. Dios bendiga tu canal y a los que siguen tu canal. Dios bendiga a cada uno de los que están presentes. Voy a tratar de resumir todo lo que he escuchado lo más breve posible, pero quiero abordar el punto central que me llamó poderosamente la atención y es con una pregunta muy válida que tú hiciste
y de hecho dije que fue muy buena pregunta. ¿Cómo es que uno puede confiar en los pastores que tenemos los cristianos evangélicos? Y regularmente se toma en cuenta de que debe de haber una autoridad infalible que es la que va a determinar tal asunto. Sin embargo, la palabra de Dios no nos indica esto, porque a lo largo de la historia hemos visto mucha falibilidad, muchos errores, incluso en magisterios que se han determinado infalibles. ¿Cómo nosotros entendemos que los pastores evangélicos tienen una serie de requisitos que deben de ser incluso filtrados por los mismos miembros, que tienen que ir al estudio de la palabra de Dios para poder hacer dicho filtro? Voy a poner el ejemplo de 1 de Timoteo capítulo 3, que para mí es un texto muy claro y es el texto fidedigno porque la misma palabra de Dios lo indica de esa manera. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, vamos por partes, si alguno anhela, no si hay un magisterio infalible que es el que está anhelando por otra persona, no, si la persona anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el que anhela esto sea un obispo irreprensible, hospedador, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar. Estos atributos de ese que desea y que anhela obispado tiene que ser algo que tiene que ser identificable en la congregación, pero es alguien que lo desea, no una tercera persona. Ahora bien, si tú te vas a los textos que dan esta indicación en el idioma que lo presentan los evangelios, tú te das cuenta de dos conceptos específicos y que están determinados en una morfosintaxis gramatical para que tú puedas identificarlo con mayor profundidad. Por eso la metodología también que utilizamos los cristianos evangélicos es muy importante. Tú tienes el término oregomai, que significa desear, codiciar, anhelar, y luego en el mismo texto te utiliza el término epidesmueo, si no me falla la memoria, que tiene que ver con una acción activa de la persona. Esto es un presente activo indicativo en la persona, no en otra persona. Por lo tanto, nosotros confiamos plenamente que Dios está guiando a la persona a desear y anhelar el obispado, porque la Biblia dice, y precisamente el apóstol Pablo nos recuerda, que el querer como el hacer no viene por la buena voluntad de un grupo de hombres, viene por la buena voluntad de Dios. Entonces es una interrelación entre Dios y esa persona que desea. Ahora, yo te voy a dar unos textos bíblicos también para que ustedes lo tengan en reflexión. Lo fui ahí anotando rápidamente. Tú puedes ver esto también en Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. No dice un magisterio infalible, dice el Espíritu Santo. Entonces, mira cómo se combina Hechos capítulo 20 con 1 de Timoteo capítulo 3. Yo deseo y anhelo obispado. Tengo que ser irreprensible. Eso lo tiene que ver la congregación. Tengo que ser marido de una sola mujer. Esto lo tiene que ver la congregación. O estar en procedimiento para casarme, porque tengo que dar un buen testimonio familiar si me voy a enfrentar a una congregación que tiene una familia. Maridos, esposos y esposas, hijos. Yo tengo que dar un buen testimonio y mostrarlo de esa manera. Por último, dijeron algo muy interesante y yo creo, con todo respeto, y antes de mencionarlo para que nadie lo vaya a malinterpretar, debo de limpiar el pozo. Cuando una persona diga que el otro no sabe leer, no significa que la persona que lo dijo verdaderamente sea la que sepa leer, porque un ad hominem no sirve como argumento, no tiene lógica básica. Ahora bien, ¿quién es quien nos dirige a nosotros en todo momento? No es la iglesia, es el Espíritu Santo que dirige a la iglesia. Y por lo tanto, lo que refleje la iglesia va a ser lo que Dios quiere que la iglesia actúe y presente en su quehacer. Por eso ustedes, como católicos, creo que tienen un libre examen de la historia para identificar que los Borgia, que duraron un tiempo dominando el catolicismo romano, ustedes hoy día pueden decir con plena libertad, eso fue un magisterio corrupto. Por igual, el tiempo de la pornocracia, que durante un tiempo mantuvo la hegemonía y el poder religioso en su propia denominación e institución religiosa. Entonces, yo creo que los cristianos evangélicos tenemos buenas razones para nosotros poder definir el obispado y nuestro magisterio. Te agradezco, Carlos, porque he tenido el honor de cruzar muchos países en mi vida y sé cómo es la sangre de los caribeños
y que hace No, tanto. yo soy efusivo al hablar, pero... No, eso no me molesta, sino el tema del respeto al tiempo, eso te lo valoro y te lo respeto un montón. Vuelvo a aclarar, ya estamos haciendo las últimas 2 intervenciones, vamos a dejar al señor Pacheco para el final, dicen que lo bueno viene al último, así que aclare ya, el video lo voy a dejar así como está, sin editar. Yo, si van a reaccionarlo, yo nunca tengo problema con el copyright. Lo único que les pido es que no me deformen la cara, no me deformen la voz, lo único que les pido es que tengan esa consideración. Yo no voy haciendo denuncia, háganse la respuesta que quieren, solamente les pido con caridad. Ataquen el argumento, no la persona, nada más. Wes, es un gusto tenerte aquí. Dios te bendiga, hermano. La verdad que Dios les bendiga a todos. Tenerte de amigo, de verdad, te lo digo. Escuchamos tu postura, estamos acá discutiendo como personas civilizadas esta relación entre palabra de Dios y autoridad. Nada más, es una discusión abierta. Te escuchamos, querido amigo. Vale, muchas gracias, bendiciones a todos. Les recuerdo que yo soy un neófito, así que les pido que por favor tengan misericordia de mí y que sean pacientes conmigo. Voy a empezar desde el mismo comienzo con Gabriel Asafi, la cita de Áfrates. Me parece interesante que Gabriel cite el catecismo de Benedicto XVI, hablando acerca de cómo Áfrates consideraba la escritura su única fuente de inspiración, porque también hay otras citas adicionales que también se pueden tomar en cuenta a la hora de percibir por qué línea realmente se iba Áfrates, si por la protestante o si por la línea católica. Entonces voy a compartir brevemente la pantalla, perdón. Compartir pantalla. ¿Me avisas cuando estés? Sí, voy ahora rapidito. Compartir. Por ejemplo, Áfrates, en la demostración número 12, el párrafo 6, dice: el que come su cuerpo y bebe su sangre es contado muerto, pero por sus propias manos nuestro Señor entregó su cuerpo para ser comido y antes de ser crucificado dio su sangre para que se la bebiera. Allí mismo dice: durante la noche de la madrugada del domingo, a la misma hora que había dado su cuerpo y su sangre a sus discípulos, resucitó de entre los muertos. Evidentemente, Áfrates también cree en la Eucaristía y la presencia, la transubstanciación, porque cree en la presencia real del cuerpo de Cristo. Demostración 21, párrafo 10, sobre la persecución. Moisés sacó agua de una roca para su pueblo y Jesús envió a Simón la roca para llevar la enseñanza entre sus pueblos. Así que Áfrates también creía en el primado pedrino. La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿Le creemos a Áfrates en estas dos cosas, al igual que también se la creemos en el asunto de la Biblia como su única fuente de inspiración? Esa sería una pregunta para hacer. Entonces, ahora quisiera responderle a Basi unos argumentos que trajo a colación que me parecieron interesantes. Él habló acerca de legitimidad y habló acerca de autoridad. El problema es que yo no veo así que sean del todo separables el uno del otro. Primero, la autoridad no viene del conocimiento. Hay muchas personas que están muy capacitadas en cuestión de conocimiento y sin embargo no son pastores ni líderes de iglesia. Tienen que pasar por un criterio y alguien los tiene que nombrar. Así que el criterio del conocimiento, de tener un conocimiento y un estudio de la Biblia, no basta para uno poder ser un pastor o un ministro ordenado y legítimo. Y lo podría ilustrar de esta manera. Yo vivo en Puerto Rico. Si yo quisiera ser gobernador de Puerto Rico, yo pudiera cumplir con todas las cualidades, todas las calificaciones, todo lo que fuera necesario. Pero tendría que ser electo por el pueblo, porque hay un proceso democrático para escoger a la persona que lidera el país. Yo no me puedo autonombrar gobernador de Puerto Rico. De la misma manera, no creo que tampoco dentro de la congregación cristiana primitiva una persona pudiera autonombrarse un ministro ordenado. Traen el asunto de los requisitos bíblicos para la ordenación de los obispos. No hay ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque los requisitos bíblicos no se implementan solos, dependen de una autoridad preexistente para poder ser implementados. Entonces, finalmente, aunque no nos guste, tenemos que depender de una autoridad que implemente el criterio, que, como dijo Carlos, analice a la persona si es un buen candidato, si no lo es, y ejerza su autoridad para nombrar a esa persona obispo dentro de la congregación. El argumento de Judas tampoco creo que juegue muy bien a su favor, porque a pesar de que Judas fue llamado hijo de perdición, murió siendo apóstol. En la Biblia no se dice en ningún sitio que dejó de ser apóstol. Incluso no es hasta más tarde, después de su muerte, que se busca reemplazar a Judas por otra persona, con otra persona que también estuvo presente durante el tiempo de Jesús, según lo testimonia Hechos de Apóstoles. Entonces, la tesis de Christian presupone la existencia de las escrituras para que sea cierta. El problema es que las escrituras no existieron, históricamente hablando, no existieron todo el tiempo.
Así que no puedo presuponer que ese fue el caso cuando las escrituras todavía no estaban completadas. O sea, antes de que el apóstol Juan terminara de escribir el libro de Apocalipsis, cuando la Biblia no estaba terminada, pues no puedo evaluar el criterio que Cristian Izquierdo me está dando. Edgar dice en el chat que la moral, el criterio moral, intelectual y espiritual es lo que podemos utilizar para designar a las personas que son legítimamente ordenadas. Mi pregunta para Edgar sería, ¿dónde aparece eso explícitamente dentro de las Escrituras? Y si no aparece explícitamente dentro de las Escrituras, ¿por qué debería yo confiar en su palabra? Déjame ver si se me queda alguna otra cosa. Carlos, la Escritura no aborda todos los problemas de la humanidad. Evidentemente hace falta alguien que la interprete para poder actualizar los principios de la Biblia a nuestros tiempos y nosotros poder aplicarlos en nuestros días. Yo creo que hasta ahí está bastante bien. Muchas gracias. Te agradezco, Wes, la verdad que en tiempo y muy ordenado y muy respetuoso. Y insisto, yo no voy a reaccionar todavía porque acá yo, por cada cosa que ha dicho cada uno, podríamos hablar de lógica y filosofía, pero hasta el año que viene. Ha sido muy enriquecedor, Leo. Edgar Pacheco, la verdad que gracias por visitar este pequeñísimo y humilde canal que nos dedicamos. Un gusto, Horacio, un gusto estar acá con ustedes. Te dejo la palabra, amigo. Te escuchamos. Gracias por la invitación y un saludo a todos los ponentes. Me da gusto que podamos tener un diálogo ameno, con tiempos, etcétera. Voy a tratar de recapitular, no estuve en todo el live, voy a tratar de recapitular algunas ideas que se dijeron aquí. Lo primero acerca de la llamada sucesión apostólica, ¿no? Me parece que es una cuestión que historiográficamente es difícil de rastrear y desde mi punto de vista parece fungir más como un capricho teológico que se utilizó por necesidad y no como una enseñanza directa de los apóstoles. De hecho, los católicos te van a decir que lo infieren del texto. No se encuentra en la enseñanza explícita de los apóstoles, porque ciertamente no está ahí, ¿no? Eso fungió como una necesidad primeramente de Ireneo, porque los primeros que apelaron a ello fueron los gnósticos, ¿no? De hecho, tengo incluso a Pablo desestimando este intento de los corintios de vincularse a Pedro para legitimar los grupos que se formaban, ninguneándolos con palabras como quién es Pedro y quién es Pablo, ¿no? Es decir, no tenía esta intención de decir estos son los grupos de Pedro, estos son los que provienen de Pablo, estos son los que provienen de Apolos. Así que me parece que eso no es un argumento demoledor para el principio de autoridad que nosotros esgrimimos como protestantes, porque incluso había eruditos católicos como Raymond Brown, como Hans Kuhn, como Robert Eno, entre otros, que afirmarían incluso que las listas de papas y supuestos sucesores se asumen por fe, es decir, hay contradicciones, no tenemos razones historiográficas para concluir quién fue Lino, de dónde surgió, algunos dudan de su existencia, otros no saben si fue Lino el sucesor directo, otros dicen que fue Clemente, otros dividen a Cleto en Anacleto, en dos personajes. Entonces no hay forma de comprobar historiográficamente la existencia de ciertos personajes porque las listas de papas que han existido como el Liber Pontificalis se contradicen bastante, ¿no? Entonces, esto no es, incluso, creo yo, el argumento más fuerte que tengamos como protestantes contra la postura católica. Yo creo que la postura católica es débil desde un sentido moral y les voy a mostrar por qué. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 12, el apóstol establece los criterios. Es él quien los establece, no los establece la iglesia, no los establece, no, él con la autoridad apostólica establece los criterios para la ordenación de los obispos. Y de esos criterios, 12 de estas cualidades que Pablo establece son directamente de orden moral. Esto no lo estoy inventando yo, esto no fue un capricho de alguien que salió por ahí debajo de una piedra, no, esto es orden apostólica. Los criterios son de orden apostólica y son 12 de orden moral y solo uno es de orden intelectual. Incluso estas 12 cualidades se fraguan sobre la base final de que el obispo debe tener la capacidad de llevarlas a cabo en la intimidad doméstica de su casa, es decir, gobernar correctamente su casa y tener a sus hijos en sujeción. Ahí concluyen las 12 características del obispo que moralmente es apto para gobernar a la iglesia. Entonces, la verdad de orden intelectual se expresa básicamente con la frase que no sea un neófito, pero tuvimos papas neófitos como Juan XII, incluso fue un papa fornicario, así se le llama en la historia, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Que no hay pecadores en la iglesia metodista o en la iglesia bautista? No. En última instancia, si alguien dice, ustedes también tienen pecadores, eso no sería un argumento, sería una falacia tu quoque. Anularía ambos argumentos, ¿no? Alguien más tiene que tener la verdad. Esto no es un argumento. Lo que estoy demostrando con esto es que no pueden ningunear los criterios del apóstol y decir, no pasa nada, tenemos pecadores, todo el mundo tiene. Oye, si tienes un pecador, se rompe la sucesión. Tú estás utilizando el criterio de autoridad de la sucesión para validar el ejercicio de autoridad que tienes en tus obispos. No lo estoy utilizando yo. Entonces, ¿quién le impuso las manos al papa fornicario? Porque si alguien legitimó el ejercicio de un neófito y si alguien legitimó el ejercicio de un fornicario y de un adúltero, entonces está legitimando obviamente algo contrario a lo que la propia escritura a través de la ordenanza apostólica se estableció. Entonces creo que ahí corta totalmente la sucesión apostólica y por eso creo que la Iglesia Católica no tiene sucesión apostólica, que esto es más un capricho teológico que intentan empujar para legitimar su autoridad. Ni la tiene la ortodoxa, ni la tiene la Alejandría, ni la tiene Jerusalén. Voy concluyendo. Entonces, vamos a ver que para la ordenación sea legítima,
deben seguirse no los criterios de Edgar, no los criterios de Francisco, no los criterios de Wes, no los criterios de Horacio, no los criterios de Carlos, sino los criterios netamente apostólicos, y 12 de esos criterios son de orden moral. Estos no los estableció más que el apóstol Pablo. En 1 Corintios, Pablo dice que si nosotros nos creemos espirituales, tenemos que sujetarnos a su palabra, que es derivada del Espíritu Santo. Si entonces los criterios son apostólicos, la ordenación que se nos presenta en el catolicismo focaliza en la imposición de manos. Esto les juega totalmente en contra, porque Ireneo dice que si hay un obispo que ha caído en pecado, esto es destrucción para la iglesia. Entonces, Ireneo utiliza la sucesión apostólica justamente para defenderse de los gnósticos, pero Ireneo jamás la distancia del orden moral. En el momento que el orden moral es atropellado, la sucesión se rompe totalmente, porque a ninguno de nosotros nos parecería o nos gustaría decir que la iglesia fue gobernada a través de un diablo, o que el Espíritu Santo escogió un demonio. Claro que no, porque la iglesia tiene que tener a personajes con palabras como 1 Timoteo 2, irreprochables, que en el griego es básicamente sin mancha. Ahora se van a dar ustedes cuenta del carácter tan elevado que tiene que tener aquel que va a servir al Señor dentro de la iglesia, porque su iglesia obviamente tiene que ser dirigida con corazón pastoral. El problema, creo yo, se acrecienta todavía más en el catolicismo romano, que defiende la sucesión apostólica para legitimar su ejercicio, porque por obviedad tenemos que creer que un pecador legitima a otro pecador y otro pecador legitima a otro pecador. Entonces tenemos una sucesión de pecadores, no una asociación de obispos santos. Ahora, ¿cómo legitima el protestante la autoridad para enseñar? Como nosotros no encontramos explícitamente en las Escrituras esta autoridad de sucesión apostólica, nosotros confiamos en el testamento del propio apóstol Pablo, que establece la base eclesiológica. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que directamente la ordenación viene de Cristo. Él mismo, dice, constituyó a unos pastores y maestros. ¿Quién lo constituye? Cristo. No los constituye el Papa, no los constituye el pastor, no se constituye él mismo. Este asunto de que se autonombra pastor, creo que es un juicio de valor temerario, porque nadie tiene acceso a la experiencia del otro. Entonces, a menos que tú sepas concretamente que él se autonombró sin ser ordenado, creo que es muy temerario ir por la vida diciendo, este se autonombró pastor, porque si el que da la ordenación, el que constituye a unos pastores, maestros, obispos, es Cristo, ¿cómo vas tú a juzgarlo así tan temerariamente y decir, no, tú no tienes el llamamiento? Creo que eso es muy temerario desde mi punto de vista, y no creo que se pueda hacer ni con el católico, ni con el ortodoxo, ni con el protestante, ni con nadie. Es más, esto lo vemos en el Evangelio cuando algunos dicen, Jesucristo, vimos a unos que echaban demonios en tu nombre, y los apóstoles dicen, se los prohibimos, y Jesucristo los reprende. ¿Por qué lo hicieron? Es decir, esta temeridad que nosotros tenemos de decir, si no tienes sucesión, no perteneces a la ordenación, no tienes autoridad, no se sostiene. Ahora bien, por acá Wes dijo algo muy interesante, ¿no? Dijo que el caso de Judas podría utilizarse para demostrar que Judas terminó siendo apóstol. Sí, pero aquí hay un problema, ¿no? Este no es un buen argumento, porque la estructura de la iglesia aún no se delimitaba, ni se había formado tampoco su estructura básica, ¿no? No había iglesia todavía aquí, eclesiológicamente hablando, ni siquiera estaban las bases eclesiológicas que encontramos en el Nuevo Testamento. Tenemos a 12 personas que están siguiendo a Cristo y aprendiendo. Es más, muchas de estas enseñanzas ni siquiera les habían alumbrados porque no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. De manera que pensar que Judas pudiese ser un obispo de la iglesia y que la iglesia no hubiese expulsado a este hombre sería un tanto obsceno pensarlo, ¿no? Ahora, Wes también compara el ejercicio pastoral con la presidencia de su país. Wes, creo que esta es una muy mala analogía. Primero, porque los pastores no son profesionistas, ¿sí? La ordenación es de orden divino, no de orden natural. En ese caso, tú tendrías la Constitución de Puerto Rico, ¿no?, que establece la legitimidad del presidente. Los pastores, los obispos y aquellos que son ordenados tienen la Constitución cristiana, que será la palabra de Dios. Entonces, es una mala analogía, porque la ordenación viene de Dios, no viene de la gente. La legitima la gente, pero en primera instancia, ontológicamente, la da Cristo. Creo que esa es una respuesta así para enarbolar un poquito lo que se trató aquí. Y yo con mucho gusto, Horacio, si en otra ocasión tú haces un diálogo así como el que hiciste aquí, a mí me encantaría participar así con tiempos, con moderador, con respeto, porque me parece que se puede sacar mucho provecho de este tipo de diálogos. Hemos llegado al final.